Saludos. Hoy daremos una mirada a cálculo de límites indeterminado. Límites indeterminados. Dice así: cuando al calcular un límite nos encontramos expresiones de la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito, constante sobre 0, dichas expresiones reciben el nombre de indeterminaciones. Para eliminar una indeterminación, se emplea dos puntos. 1. La factorización. 2. La racionalización, entre comillas, conjugada. 3. Reducción de términos semejantes. 4. Combinación de las anteriores. Entonces, estos son los 4 procesos que debemos tener en cuenta para calcular límites de funciones indeterminadas. Comencemos a considerar los siguientes ejemplos. Límites indeterminados que implican la factorización. Tomemos los siguientes ejemplos. 1. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que el límite no sea indeterminado, o sea, no tengamos una expresión 0 sobre 0 o infinito sobre infinito o una constante sobre 0. Entonces, para ello reemplazamos a 2 en la variable x. Será igual a 2 menos 2 sobre 2 al cuadrado menos 4. Y esto es igual a 0 sobre 0. Es una indeterminación. Entonces, ya habíamos mencionado que las indeterminaciones se pueden eliminar mediante la factorización, racionalización, reducción de términos semejantes o combinación de las anteriores. El denominador de la expresión es una diferencia cuadrada. De esta forma, a cuadrado menos b cuadrado es igual a, la factorización es a menos b y a más b. Es decir, son dos términos y estos términos deben admitir raíz cuadrada exacta, que es a, y este término es b. Entonces ahí tenemos la diferencia cuadrada y se cambian los signos, menos y más. Entonces vamos a eliminar la indeterminación. Tomemos nuevamente el límite. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. ¿A qué será igual? Entonces, como todavía no estamos reemplazando, la palabra límite se sigue llevando. 2
Entonces será x menos 2 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado es x, entonces sería x, y la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces sería x menos 2 y x más 2. ¿Qué podemos cancelar? X menos 2 y x menos 2. Y el límite nos queda todavía que x cuando tiende a 2 de 1 sobre x más 2. Ahora sí, vamos a reemplazar a x por 2, entonces será igual a 1 sobre 2 más 2 igual a 1 cuarto. Quiere decir que el límite que antes era indeterminado ahora es un límite determinado. Consideremos nuestro segundo ejemplo. Límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 9x más 20 sobre x cuadrado menos 25. Entonces lo primero que tenemos que mirar es que el límite no sea indeterminado. Reemplazamos a x en la variable x. Será igual 5 al cuadrado menos 9 por 5 más 20 sobre 5 al cuadrado menos 25. Y esto es igual a ¿qué? 25 menos 45 más 20 sobre 25 menos 25. Y esto es igual a 0 sobre 0. Y este límite es indeterminado. Entonces vamos a eliminar la indeterminación. El numerador de esta expresión es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Cómo se factoriza ese trinomio? Dice que debemos buscar dos números que multiplicados de c y sumados o restados de b. Entonces vamos a eliminar. Tomemos nuevamente el ejercicio. Límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 9x más 20 sobre x al cuadrado menos 25. Entonces límite cuando x tiende a 5, entonces debemos buscar dos números que multiplicados entre sí den 20 y sumados al resto den 9. Será x menos 5 y x menos 4 sobre x menos 5 y x más 5 por ser una diferencia de cuadrados. ¿Qué podemos cancelar acá? Entonces, esto es igual. Límite cuando x tiende a 5 de. Entonces podemos cancelar. Y nos quedaría límite de x menos 4 sobre límite de x más 5. Y esto sigue dando. Entonces, vamos ahora a reemplazar a 5 en la variable x. Entonces nos daría 5 menos 4 sobre 5 más 5. Y esto es igual a un décimo. Antes ese límite era indeterminado, ahora es un límite determinado. Consideremos el siguiente ejemplo. 3. Límite cuando x tiende a 2 de x al cubo menos 8 sobre x menos 2. Entonces verificamos que el límite no sea indeterminado. Reemplazamos a x igual a 2 en la variable x. Sería 2
al cubo menos 8 sobre 2 menos 2. Esto es igual 8 menos 8 sobre 2 menos 2 y es igual 0 sobre 0. Y esto es una indeterminación. La expresión del numerador es una forma a menos 3 menos b menos 3 que se llama una diferencia de cubos. Es una diferencia de cubos perfectos. ¿A qué será igual? Sacamos la raíz cúbica del primer término a la raíz cúbica del segundo término menos b. Y el proceso es factor de el cuadrado del primero, el producto del primero por el segundo con signo contrario, más AB, más el cuadrado del segundo, que es b cuadrado. Y si lo tenemos de la forma a al cubo más b al cubo, es una suma de cubos perfectos. Y es igual a la raíz cúbica de a es a, la raíz cúbica de b es b, por el producto del cuadrado del primero más el producto del primero por el segundo con signo contrario menos AB más B cuadrado. Entonces tomemos nuevamente el ejemplo, que el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo menos 8 sobre x menos 2. Entonces vamos a aplicar el caso de factorización, será igual al límite cuando x tiende a 2. La raíz cúbica de x a la 3 es x y la raíz cúbica de 8 es 2 porque 2 por 2 por 2 dará igual a 8. Y el cuadrado del primero, el producto del primero por el segundo sería x por 2 daría menos 2x más signo contrario es más 2x más el cuadrado del segundo término que será más 4 sobre x menos 2. Podemos cancelar x menos 2 arriba y x menos 2 abajo. Y nos queda la expresión límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 2x más 4. Y esto será igual, ahora sí ya hemos eliminado la indeterminación, podemos reemplazar, será igual 2 a la 2 más 2 por 2 más 4. Y esto es igual 4 más 4 más 4 y ese límite es igual a 12. Que antes era un límite indeterminado, ahora es un límite determinado. Siguiente ejemplo. 4. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos x sobre x menos 1. Entonces, miramos que el límite no sea indeterminado. Reemplazamos 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1 y esto es igual 0 sobre 0 y es un límite indeterminado. Si nos damos cuenta acá el numerador de la expresión tienen en común x, quiere decir que es un factor común. Entonces tomamos nuevamente el ejercicio límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos x sobre x menos 1. ¿Qué tienen en común los dos términos? La variable x. Entonces, límite cuando x tiende a 1. Entonces, el factor común es x. Entonces, ¿qué le hace falta a x para llegar a x cuadrado? X, porque x por x daría x cuadrado. ¿Qué le hace falta a x para llegar a menos x? Menos 1. Si nosotros nos devolvemos, será x por x daría x cuadrado y x por menos 1 daría menos x sobre
sobre x menos 1. Entonces podemos eliminar x menos 1 arriba y abajo. Y nos queda que el límite cuando x tiende a 1 de x es igual a 1. Reemplazamos a x por la variable 1. Antes ese límite era indeterminado, ahora es un límite indeterminado. Perdón, ahora es un límite determinado. Ejemplo número 5. Límite cuando x tiende a menos 2 de x3 más 3x2 más 2x sobre x cuadrado menos x menos 6. Entonces vamos a eliminar la indeterminación. Será igual a 2 al cubo daría menos 8 más 12 menos 4 sobre daría 4 más 2 menos 6 y esto será igual 0 sobre 0 y ese límite es indeterminado. Entonces vamos a eliminar la indeterminación. Límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más 3x al cuadrado más 2x sobre x al cuadrado menos x menos 6. Si nos damos cuenta, en el numerador encontramos que lo único que tienen en común es la variable x. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 2, vuelvo y repito, siempre se escribe la palabra límite mientras no se esté reemplazando a la variable en la función. Entonces el factor común es x, aquí nos quedaría x cuadrado más 3x más 2 sobre el término x cuadrado menos x menos 6. Ahora nos damos cuenta que este término es un trinomio, que debemos buscar dos números que multiplicados entre sí den 2 y sumados den 3. Y en el denominador que el producto de menos 6 y que sumados o restados den menos 1. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a menos 2 de x, entonces dos números que multiplicados den 2 sería x más 2 y x más 1 sobre dos números que multiplicados den 6 sería entonces menos 3 y más 2. Si lo multiplicamos, menos 3 por 2 daría menos 6 y si lo sumaría menos 1. Podemos cancelar x más 2 y nos queda límite cuando x tiende a menos 2 de x factor de x más 1 sobre x menos 3, ya que será igual. Entonces reemplazamos la variable menos 2 factor de menos 2 más 1 sobre menos 2 menos 3 y esto es igual menos 2 por menos 1 sobre menos 5 y esto será igual a 2 menos 5 y el límite será igual a menos 2 quintos. Antes ese límite era indeterminado, ahora es un límite determinado.
Tomemos un ejemplo donde tengamos que hacer reducción de términos semejantes. Entonces consideremos el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x más 2 menos 1 medio sobre x. Si nos damos cuenta, aquí no vemos nada que podamos factorar. Sencillamente vemos que esas expresiones algebraicas están acompañadas de variables. Es una resta de fracciones heterogéneas. Cuando yo pueda eliminar directamente, lo hago, pero verifiquemos ante la indeterminación. Sería igual 1 medio, daría 1 medio menos 1 medio sobre 0, y esto es igual 0 sobre 0. Sigue siendo una indeterminación. Entonces tomamos nuevamente el límite de la función. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x más 2 menos 1 medio sobre x. ¿A qué será igual? Límite cuando x tiende a 0. Como esto es una resta de fracciones heterogéneas, podemos multiplicar en cruz y los denominadores será el producto de ellos. Entonces podemos decir 1 en este sentido, este por este término por este, y el denominador será el producto de estos dos. Nos queda 1 por 2 daría 2. 2 menos x más 2 sobre el producto de 2 de x más 2 sobre x. Entonces decimos acá que el límite cuando x tiende a 0 será igual a 2 menos x menos 2. Y el denominador no lo multiplicamos, lo dejamos expresado. Siempre en los denominadores las expresiones se dejan expresadas. X más 2. Aquí podemos cancelar 2. Entonces nos queda menos x factor de x más 2 sobre x. Si vemos el denominador es una fracción y el denominador un entero, entonces quiere decir que su denominador es 1. Podemos aplicar producto de extremos sobre producto de medios. Entonces este término multiplica este y este término a este, y nos queda que el límite cuando x tiende a 0 de menos x, y aquí daría 2 por x, daría 2x factor de x más 2. Podemos eliminar x y x, y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de menos 1 sobre 2 factor de x más 2. Hemos eliminado la indeterminación, entonces ahora sí reemplazamos, será menos 1 sobre 2 de 0 más 2, y esto es igual a menos 1 cuarto. Respuesta del límite. Antes ese límite era indeterminado, ahora es un límite determinado. Espero que con estos ejemplos del uso de la factorización para eliminar límite indeterminado les haya quedado un poco más claro. Muchas gracias.